Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a realizar un diagrama de violín utilizando el módulo Seaborn, para lo cual vamos a empezar importando el módulo Seaborn. Vamos a poner import Seaborn. Vamos a importarlo con la abreviatura SNS. Vamos a darle play. Y aquí en nuestra libreta de Google Colab vamos a abrir una nueva celda. En esta nueva celda vamos ahora a conseguir nuestros datos. Vamos a generar una variable que se llame tips, haciendo referencia a propinas o al dinero que se deja después de pagar una cuenta en algún restaurante. Entonces, de nuestro módulo Seaborn, que importamos con la abreviatura SNS, vamos a poner punto. Vamos a utilizar un método que se llama load dataset. Y esto quiere decir que, bueno, del módulo Seaborn vamos a importar un dataset que contiene una información referente a un estudio respecto a las propinas o a este pago que se da al mesero después de haber pagado la cuenta. Entonces el dataset se llama tips. Dentro del paréntesis como parámetro, entre comillas, vamos a poner tips y vamos a visualizar nuestro dataset. Vamos a ponerle play. Y ok, lo que tenemos aquí es un marco de datos, un data frame, que contiene algunas variables, algunas columnas referente a, por ejemplo, la primera columna se refiere a lo que se pagó del total de la cuenta. Por ejemplo, $16.99. Para una cuenta de $16.99 se dejó una propina de $1.01. Después viene una columna que se refiere al género de la persona que pagó la cuenta, si esta persona fuma o no fuma, el día de la semana en la que se realizó el pago de la cuenta, por ejemplo, Sunday de domingo, Monday, Tuesday, etcétera, y el momento del día, si fue una cena o si fue una merienda o una comida, y el tamaño de la mesa, es decir, cuántas personas estuvieron comiendo para esa orden en específico. Ok, entonces bueno, esto es en lo que consiste nuestro dataset. Lo que vamos a hacer es analizar el total de la cuenta respecto al día. Sí, vamos a ver si vamos a analizar diferentes días de la semana respecto al total de la cuenta. Entonces voy a cerrar mi dataset. Vamos a abrir una nueva celda y en esta nueva celda vamos a utilizar nuevamente el módulo Seaborn, que abreviamos como SNS. Y ahora el método que vamos a utilizar se llama catplot. Catplot. ¿De acuerdo? Entonces, entre paréntesis, vamos a especificar primero de dónde vamos a sacar la información. Entonces, los datos los vamos a sacar de la variable tips, la variable que generamos aquí arriba como tips. Aquí está contenida nuestra información. Después lo que vamos a hacer es especificar el eje X. En el eje X vamos a graficar el total de la cuenta. Entonces la variable se llamaba total bill. En el eje Y vamos a graficar los días de la semana. Entonces la columna referente o la variable referente a los días de la semana se llamaba day. Y por último vamos a especificar el tipo de gráfico que queremos. En este caso vamos a poner violín o violin. Ok, entonces parece que está todo. Vamos a poner play. Y aquí está nuestro gráfico de violín. El gráfico de violín lo que presenta pues es una especie de curva de distribución referente al total de la cuenta. Entonces aquí va de 0 a $60 y podemos ver las diferentes distribuciones de los días de la semana en donde se trabaja en este restaurante. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Entonces se trabaja de jueves a domingo. Lo que vemos adentro del gráfico
Es una especie de gráfico de cajas en donde pues, se puede ver digamos que un rango intercuartílico, y el puntito blanco que se ve aquí representa la mediana. Representa la mediana. Así es. Ok, vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, si quisiéramos a lo mejor dividir, ¿no? Respecto al género, ¿no? Hombre, mujer, podemos agregar aquí un nuevo parámetro. Podemos poner lo siguiente, es HUE. Vamos a ponerle igual y vamos a poner ahora otra variable de nuestro dataset, sex. Antes de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí nuevamente nuestro dataset para ubicarnos. Entonces estamos trabajando con esta variable, el total de la cuenta. El total de la cuenta está en el eje Y. Perdón, en el eje X. Aquí está. Lo pusimos en el eje X. Y en el eje Y estamos poniendo los días de la semana. Estamos trabajando con esta variable de aquí. Entonces ahora vamos a incluir una nueva variable, la del género, masculino, femenino. Ok, entonces bueno, lo vamos a incluir de esta manera. Vamos a darle play. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es separar por género. Entonces el día jueves vamos a separar la distribución para las personas del género masculino y la distribución de las personas del género femenino. Y lo mismo en todos los días de la semana. Ok, pudiéramos hacer otra cosa más. Si se fijan, cada violín representa la distribución del mismo día. En este caso, del mismo día, pero separado por género, masculino y femenino. Lo que podríamos hacer es, en lugar de que quede separado de esta manera, que quede en el mismo violín. Vamos a ver cómo queda. Vamos a incorporar otro parámetro, coma, y ahora va a ser split. Split, vamos a declararlo como true. Ok, y lo que va a pasar ahora es que en lugar de separar con dos violines la distribución para femenino y masculino, en el mismo violín podemos ver las dos distribuciones, la parte del género masculino y la parte del género femenino. Así es. Ahora, por último, vamos a hacer un cambio más. Como podemos ver, la gráfica se ve un poco angosta. Vamos a tratar de hacer que se vea, que tenga un aspecto un poco más fácil de visualizar. Entonces, para esto podemos incluir un nuevo parámetro que se llame aspect. Y adentro vamos a incorporar lo siguiente. Vamos a poner 15-9. Vamos a darle play. Y lo que podemos ver es que se hizo un gráfico un poco más alargado. Aquí tenemos primero, digamos que el aspecto en el eje X, en el eje horizontal, y después en el eje vertical. Si se percibe a lo mejor muy estirado en cuanto a la parte horizontal, podemos cambiarle de 15, vamos a cambiarlo a 12. Y a lo mejor tiene un mejor aspecto, ¿no? Podemos visualizar un poco mejor la distribución de los diferentes días de la semana y separado para diferentes géneros. Y bueno, podemos seguir interpretando este conjunto de datos, o en su caso, el conjunto de datos que quieran analizar. Bueno, pues eso será todo por hoy. Muchas gracias.